y amigo mío. Él fue el que comenzó con este maravilloso proyecto de Scale and Go, que me voy a robarles unos minutos para contarles. Y ahorita tenemos la fortuna de tener asegurado el cuidado de la cervecería en su regazo, así que es una tremenda noticia. Comenzando y pues haciendo una muy breve introducción a lo que es Scale and Go, aprovechando la cuña publicitaria, pues Scale and Go es una aceleradora legal que nace de la visión de Martín Pérez Bustamante y Ponce y Daniel Wyman, que seguramente lo van a tener como mentor en las siguientes semanas. Y pues nosotros lo que queremos y lo que buscamos hacer es ayudarles a todos ustedes a que se desocupen de los temas legales ordinarios para que puedan cumplir ese fin, que es crecer y levantar capital sin riesgo, sin deslices, sin preocupaciones. Ayudarles y caminar conjuntamente con ustedes ese camino. Entonces, terminando la pequeña cuña publicitaria, ¿qué te parece si, Martín, nos comentas un poco de la siguiente slide? Con gusto. Bueno, un gusto con todos. Ahí veo un par de caras conocidas también. Primero les ofrezco una disculpa, el culpable en la demora fui yo, pero así hay días en que la agenda se complica. Y a ver, un poco la idea que con esto es que tengamos una sesión, yo diría, súper dinámica. Y José, no sé qué opinas, pero yo diría que no esperemos al último para tener preguntas, sino que vayamos aclarando las preguntas conforme vayan saliendo. Y creo que eso es mejor porque los temas están en caliente. Un poco lo que vamos a hacer, José y yo, es compartirles los básicos de lo que nosotros vemos. Una de las cosas que yo me di cuenta en el poco tiempo que estuve en Scale and Go es que muchas veces las startups y los emprendedores pueden tener un producto excelente, pueden tener ideas excelentes, pero esas ideas cuando no están bien protegidas, esas ideas cuando no están bien documentadas, el momento en que buscas levantar capital puede hacer que se caiga todo. Puede ser que se caiga todo o que cueste muchísimo dinero y tiempo corregir esos errores. Entonces, la idea es que ustedes desde el minuto uno empiecen bien, que nazcan bien, para que la cosa sea más fácil. ¿Qué vamos un poco a ver? Vamos a ver la función de una holding, hablar sobre si incorporas con una C Corp o una LLC, hablar de propiedad intelectual y red flags. Ahí vamos a estar entre José y yo lanzándonos la pelota entre uno y otro, así que vamos viendo cómo va. Dale, José. Chévere. Entonces, aquí un pequeño disclaimer es que nunca hay boilerplates exactos, nunca hay fórmulas precisas, sino que todo va a depender. ¿Y todo va a depender de qué? Va a depender de la estrategia que ustedes se tracen para la compañía y para levantar capital. Pues habrá pues una mejor ruta en caso de que sus inversionistas sean americanos o que sean VCs americanos. Habrá otra si lo que ustedes buscan es a lo largo del tiempo lograr un éxito, o si solo lo que quieren es operar exitosamente en Latinoamérica. Entonces, a lo que voy es, no hay una fórmula exacta, pero todo tiene que tener una razón de ser. Y esa estrategia es la que tiene que estar, uno, bien documentada y bien razonada. ¿Para qué? Para explicarles a sus futuros inversionistas las razones por las cuales ustedes tomaron esa decisión. Entonces, aquí primero un overview muy general de qué es una holdco y por qué. Una holdco debe ser solo una tenedora de acciones. ¿Y por qué? Porque el rato que esta holdco americana comience a operar comercialmente, ahí nos vamos a encontrar con un animal completamente distinto en temas impositivos federales, estatales y demás. Así que si el mecanismo adecuado es constituir una holdco en Estados Unidos, y más adelante con Martín conversaremos de dónde y por qué, es muy importante que la misma solo sea una tenedora de acciones para que ustedes a futuro no se compliquen innecesariamente.
Y aquí toma mucho valor donde lo que yo les contaba hace un rato de que las cosas estén en orden. Básicamente, ¿qué es una holdco? Es una compañía que es dueña de las acciones, no más no menos, pero tiene que estar bien incorporada. Las acciones tienen que estar bien emitidas, tiene que estar súper claro el cap table, tiene que estar súper claro qué tipo de acciones se emitieron, cuándo se emitieron esas acciones. Ese es el tipo de cosas que normalmente uno no revisa, hace al apuro, no regresa a ver, y el rato que viene un inversionista, el inversionista va a revisar todo la cadena de valor, pero ¿dónde va a tener acciones del inversionista? ¿Dónde va a poner su plata? Él va a poner su plata en la holdco, ¿sí? Ahí es donde va a poner la plata. Y si la holdco no está bien manejada e incorporada, eso genera un montón de problemas y de dudas. Luego, importante hablar del tema de propiedad intelectual. Aquí otra vez nos aparece el depende. Eh, Ante una pregunta que entiendo que muchos la tienen o la tuvieron, pues ¿en dónde debería estar la propiedad intelectual, el software, la marca y tal, ¿no? En las subsidiarias, ¿en dónde? Y aquí lo que es muy importante que tengan en cuenta que más que en dónde está, porque eso va a depender de qué es lo que haga sentido para o su modelo de negocio o su estructura, es que siempre haya control y ownership total. Porque asimismo, como la Holco es la tenedora de acciones, esta es la que tiene que controlar y decidir sobre todos los activos. Y en este caso, como su core y su alma es digital y tecnológico, ese core y alma tiene que estar absolutamente en control absoluto del Holco. Y el tercero es que haga sentido, pues hay cientos de estructuras para licenciar o para poner o para mover, pero mientras haga sentido y se puede explicar la razón a los inversionistas, pues eso les va a ahorrar a ustedes, uno, conversaciones incómodas e innecesarias, y tres, gastar en costos probablemente innecesarios el rato que toque o cambiar o corregir eso. Y aquí un tema que lo vimos mucho es a veces, pues, si la estrategia es de crecimiento regional, es importante tener un pipeline de acción en el cual, dependiendo de los milestones de crecimiento o de incorporación en los otros países que se cumplan, estar a tiempo para actuar, para que otra vez la estructura vuelva a hacer sentido. Yo ahí, José, tal vez solo un par de consejos prácticos muy, muy básicos con cosas que yo me encontré. Una de las cosas con la que me encontré es que muchas veces la propiedad intelectual está a nombre de uno de los fundadores, ¿ya? Y lo que sucede es que el negocio empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y muchas veces incluso incorporan una compañía en el Ecuador, por ejemplo, pero no se hace la cesión de la propiedad intelectual a esa compañía. Y sigue la marca o sigue el software, el desarrollo del software a nombre del socio fundador, como persona natural. El día de mañana, cuando ustedes tienen que transferir esa propiedad intelectual a una compañía, les va a costar y les va a costar duro en impuestos si es que ustedes ya crecieron y ya se movieron. Entonces, para mí ahí el consejo número uno es traten de incorporar, si van a empezar aquí en el Ecuador, traten de incorporar aquí en el Ecuador lo antes posible y asignar la propiedad intelectual a esa compañía lo antes posible. No se queden con la propiedad intelectual en los socios, porque es una de las cosas que ven los VC funds y que ven los inversionistas. Es, ok, tú tienes este producto, ¿quién es el dueño? Finalmente, si es que el dueño es uno de los socios fundadores esa marca está a nombre del socio fundador a título personal, genera dudas, genera problemas y genera costos adicionales del momento de transferirlo. Entonces, no sé, es algo que es muy común, me parece a mí. Yo vi varios emprendimientos que tenían las marcas a nombres, alguien tiene que poner mute por ahí, que tenían las marcas a nombre de los socios fundadores a título personal, y ese es un problema grave. Y lo otro es una cosa que me saltó en base a lo que tú decías, que es muy importante igual. ¿Quién desarrolla? ¿Por qué? Porque o si lo hacen in-house a través de empleados o outsourcean el desarrollo, tiene que estar bien establecido el tema de la cesión y la renuncia de los derechos económicos. Que a veces eso no se hace y eso
eso sí puede ser un deal breaker a futuro en caso de que o el empleado no esté, no exista, o la compañía no exista y no esté. Entonces, Sí. esos son temas que hay que ocuparse y no preocuparse. Eso es súper importante, José. Los contratos laborales, todos tienen que tener, no importa de quién, una cláusula de cesión de derechos de propiedad intelectual. Absolutamente todos. Los contratos con desarrolladores, con agencias, tienen que tener cláusulas de cesión de derechos patrimoniales de propiedad intelectual. El no tener esas cláusulas genera problemas más adelante, porque la gente muchas veces sale, espera a que crezca algo y dice, no, el dueño realmente soy yo. El dueño realmente soy yo, el dueño no es la compañía. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta desde el minuto uno. Aquí no sé si alguien capaz sea Y yo, un buen momento para abrir las preguntas, ¿te y yo parece? les comento también, me pasó el caso con una empresa donde tenía como 5 socios fundadores y al poco tiempo uno de los socios fundadores aceptó un trabajo en una empresa y se fue. Y a pesar de que eran 5 panas y todo súper chévere y todo lo demás, insistí en que se firme una carta diciendo que el fundador es uno de los cofundadores originales, cedía todo derecho, o sea, sobre cualquier propiedad intelectual y que no reclamaría nada a futuro. Súper importante. Correcto, Fernando, ese es un súper punto. Y por eso era mi consejo de que traten de incorporar lo antes posible. Vean, generar una SAS en el Ecuador no es caro. Generar una SAS, que es una sociedad por acciones simplificadas, es súper fácil. El momento en que es la compañía, la dueña de la propiedad intelectual, cambia un poco el panorama de si alguien trabaja ahí o no, si se va la persona. El momento en que eso está hecho les protege a ustedes muchísimo. Eso y un buen pacto de accionistas que podemos hablar más adelante, José, si quieres. Pero es un tema que tienen que considerar desde el comienzo. Eso sí les invito a que no dejen para después. Bueno, en este caso ya la mayoría están ya bastante maduras y bastante bien organizadas. Ok, buenísimo. Entonces, José, ahora, tal vez solo un tema ahí sobre propiedad dime. intelectual. Una cosa que hay que considerar, por ejemplo, es si es que ustedes planean operar en Latinoamérica, ¿cuál es una buena jurisdicción, por ejemplo, para centralizar las marcas, ¿no es cierto? El ownership de las marcas. De lo que estuvimos viendo en algún punto, una buena jurisdicción podría ser Uruguay, por ejemplo. ¿Sí? No necesariamente conviene tener las marcas en los Estados Unidos y que la dueña de las marcas sea la compañía en los Estados Unidos, porque a veces cuando uno hace transacciones con propiedad intelectual en los Estados Unidos se generan impuestos importantes allá. Entonces, una buena recomendación que les puedo dar es revisen Uruguay, es una legislación amigable, tiene buenos tratados para evitar doble imposición y podría ser una buena opción para que sea la tenedora de la propiedad intelectual. Perfecto, claro. Y también en ese caso, sí es súper aconsejable asegurarse que los cabos no estén sueltos. Entonces, eh, Una consulta, perdón, Martín, José Elías, buenas noches. Con lo que respecto acabas de comentar, cuando dices tener las marcas o la propiedad intelectual registradas en Uruguay, ¿te refieres a que a su vez tengas una figura legal en Uruguay que sea propiedad a su vez de la holding? Correcto, correcto. O Lo sea, que haces tendría que es, formar... Ya, eso no te lleva a pagar tampoco más impuestos en Uruguay. Bueno, y Uruguay hoy depende, día es considerado un paraíso fiscal, pero en términos simples, ¿no te generaría más costos al final? muchas veces sí, en el día a día, pero el momento de una transacción, y ese es el análisis que tienen que hacer, el momento de una transacción, ¿no es cierto? Muchísimas veces depende dónde está tu propiedad intelectual para ver cuánto vas a tener que pagar en impuestos. De lo que estuve leyendo y he estado viendo, hay exits que, por ejemplo, no necesariamente se dan solo en los Estados Unidos, sino que te dicen, ¿sabes qué? Prefiero comprarte la subsidiaria, ¿ya? Y por eso es mucho más fácil tener centralizado todo en una sola subsidiaria si es que vas a tener. Pero el rato que tú tienes una marca en Ecuador con la compañía de Ecuador, otra marca en Colombia con la compañía de Colombia, otra marca en Perú con la compañía de Perú, cualquier transacción se va complicando. Y el momento en que tienes que hacer una sesión de tus activos, es más fácil que esté todo centralizado en un sitio. Y del análisis que hicimos, y esto fue hace ya meses, Uruguay nos daba como una de las mejores jurisdicciones para hacerlo. Ok, muchas gracias. Martín, no, no, adelante. Pregunta.
Quería hacer una pregunta. En este caso, propiedad intelectual, cuando son realmente empresas bastante tecnológicas de software, ¿qué nomás se puede poner como propiedad intelectual? La Por misma ejemplo, pregunta iba a hacer yo. sí, en mi empresa nosotros pusimos obviamente la marca y debajo de la marca pusimos obviamente que se dedicaba a la redacción de todo el código que hacía. No sé si en Estados Unidos y en Uruguay, que tú acabaste de hablar, se puede poner el código o varía o es bien parecido el código, ¿cómo se manejaría ahí? José, ¿quieres darle tú primero y después yo complemento? Perfecto. O sea, aquí algo es que es bueno que lo tengan claro, es que la propiedad intelectual se divide en dos aspectos, ¿verdad? Uno son los derechos morales sobre cualquier creación, un libro, código, todo. Eso siempre va a ser atribuido al autor, pues el que hizo. Eso es innegable, en especial si estamos hablando de emprendimientos tecnológicos. Pero lo importante, más que proteger el código como tal, que eso va a depender de jurisdicción en jurisdicción, a ver qué es protegible y qué no, si es un algoritmo o no, y nos vamos a adentrar en una discusión ya un poco más caso por caso, que lo podríamos ver en estos office hours, a ver qué es protegible, pero en esencia, lo que es importante proteger y asegurar es la explotación del derecho económico de la creación. Entonces, si es un software, ¿verdad?, desarrollado por X, Y o Z, lo importante es que sea la compañía la que pueda explotar y licenciar ese software. Entonces, ahí sí nos estamos corriendo a la protección tradicional de marcas y de nombres comerciales, sino ya es un tema un poco más, un poco más estratégico, llamémoslo así. Con software, básicamente lo que tienes que asegurarte es que los contratos de las personas que desarrollen el software estén bien hechos. Si es que esos contratos no están bien hechos, vas a generarte un problema. Y ahí lo que puedes hacer es, el momento en que te ceden a ti, a la compañía ecuatoriana, por ejemplo, los derechos sobre el software, paralelamente más adelante tú puedes cederle a la uruguaya, a la gringa, donde tú quieras. Pero tienes que asegurarte que la persona que contrató el desarrollo, la persona jurídica o incluso la persona natural que contrató el desarrollo, tenga los derechos. Y eso se tiene que hacer por medio de un contrato bien hecho con buenas cláusulas de cesión de propiedad intelectual. Para temas de software, tal vez si quieres darle algún tipo de seguridad adicional, podrías tratar de registrar derechos de autor, pero como te decía José Elías, en temas de software tienes dos cosas: el derecho moral, que te dice quién fue el que desarrolló el producto y tienes que reconocer eso, y el derecho patrimonial, que es quién puede explotar el producto. Lo que a ustedes les importa realmente es el derecho patrimonial. Eso es lo que tiene valor y eso es lo que tiene valor económico. Y ahí es donde hay que enfocarse para asegurarse de que eso esté bien protegido. Sí. Y ese es el activo de su compañía, es el registro del gasto que erogaron. Así que Correcto. es importante que haga O sea, mucho así en sentido. términos prácticos, por ejemplo, ustedes tienen que manejar los códigos fuentes, ¿ya? Esas son cosas que no hay que dejar en manos de terceros, eso tiene que estar en manos de la compañía. Ese es el tipo de cosas con el que yo me he encontrado más adelante. Otras cosas con las que te encuentras más adelante es que los contratos no están bien hechos, por ejemplo, no tienen cláusulas de no competencia. Entonces, efectivamente, ellos desarrollan un software para ti, un tercero, una agencia, un programador, desarrolla un software para la compañía. Y luego sale y desarrolla uno muy parecido para un tercero que termina siendo tu competencia o ellos mismos se ponen tu competencia. Entonces, la parte de los contratos es clave que estén bien hechos. Muchas veces uno dice, me bajo un formato de internet. Ese tipo de cosas no funcionan realmente bien. Hay que revisar esos contratos, como les decía José Elías, caso a caso, dependiendo de cuál sean las particularidades de, lo que está, de la transacción que tienes. Vamos a resolver esta eterna discusión, si te parece, Martín. De si es una C Corp o una LLC. De una. ¿Sí? Entonces, aquí la primera pregunta es, ¿dónde, verdad? ¿Dónde y por qué el dónde? Entonces, aquí lo que se, así, una vez más, va a depender de sus inversores, va a depender de la situación, pero
lo que el mercado y los inversores están acostumbrados a hacerlo sin pensar es Delaware. ¿Por qué? Por la seguridad jurídica que eso otorga. Ellos van ya 100 años desarrollando las discusiones y resolviendo rollos entre accionistas, entre inversores, entre administradores. Entonces, la industria ve Delaware como un puerto muy seguro para hacerlo, porque básicamente no hay sorpresas. Entonces, solo un tema y es un poco de hacerles o dejarles que ellos se sientan cómodos. ¿Dónde están normalmente incorporados ellos? Es en Delaware. ¿Qué entienden y qué conocen cómo funciona Delaware? Entonces, hacerle en Delaware hace todo el sentido del mundo, ¿no? En esto sí no creo que hay que inventar el agua tibia. Perfecto. Entonces, aquí... Perdón, ¿pueden hablar de... Hola Martín y José Elías. ¿Pueden por favor mencionar o hablar sobre qué pasa si se hace en Florida? No tiene el mismo tipo de régimen o situación. ¿No te has visto The Social Network? Sí. El tema es que es lo que te decía José Elías. En Delaware tienes normalmente mejores protecciones para los accionistas. En Delaware es más clara la legislación societaria. En Delaware hay más desarrollo de legislación. Y no solo eso, sino que el estándar para la industria normalmente es Delaware. Entonces tú podrías incorporar en Florida. Listo, sales y incorporas en Florida. Pero eso muchas veces genera preguntas y dudas. ¿Por qué incorporaste en Florida? ¿Por qué no en Delaware donde todo el mundo se va? ¿Por qué no en Delaware donde incluso la mayoría de servicios online, por ejemplo, te recomiendan ir allá? Si ves cualquier video de YouTube, te dicen hágalo en Delaware. Mi opinión es que uno tiene que generar la menor cantidad de preguntas posibles a un futuro accionista o inversionista, ¿no es cierto? Entonces, si es que incorporas en Florida, eso no quiere decir que no te vayan a poner la plata, pero posiblemente vas a tener que responder más preguntas. Y yo creo que en este tipo de procesos, donde hay un due diligence, donde van a entrar a revisarte todo, a darte la vuelta, todos los papeles que tengas, es mucho mejor saltarse la mayor cantidad de preguntas que tengas o que puedas generar. Sí, y lo otro, para agregar eso, es que en estos casos, al menos muy iniciales, es un investor market. Así que de ellos va a depender si lo ponen en Florida, en Massachusetts, en Nevada o en Delaware. Pero asimismo, comparto con lo que dice Martín, mientras menos fricción haya, es mejor. Y por otro lado, en caso de que ustedes, por las razones que fuese, decidan Florida o algo más, estén listos a responder esas preguntas que deben estar bien fundamentadas, bien razonadas en base a lo que hablamos inicialmente, que es la estrategia. Entonces... Es justo lo que les decía el José. Todo tiene que tener un racional, todo tiene que estar debidamente pensado. Si es que no tienen una razón específica para no estar en Delaware, mi recomendación es váyanse a Delaware. Simplifíquense en la vida y váyanse a Delaware. Es lo más fácil que pueden hacer. Martín, una pregunta. ¿Qué pasa con Delaware en eso de que alguna vez se lo catalogó como paraíso fiscal? Sí, sigue catalogado como paraíso fiscal en el Ecuador, pero eso es en Ecuador. Y acuérdate que la idea, supongo yo, de la mayoría es crecer mucho más allá del Ecuador. Entonces, no creo que hay que quedarse y hacer un análisis únicamente del Ecuador. Delaware es el go-to place para la mayoría de startups y en la mayoría de legislaciones, o en muchas legislaciones no le califican como paraíso fiscal. Entiendo que desde el punto de vista del Ecuador, desde un punto de vista tributario, no es lo ideal porque está calificada como paraíso fiscal. Para mí es algo que va a cambiar tarde o temprano. No hace ningún sentido esa norma. Tengo una pregunta ahí. Dale, ¿Quieres dale. preguntar tú? Ya, dale, yo pregunto rápido. ¿Qué opinan porque obviamente hablando de Delaware y de una C Corp, una LLC, ¿qué opinan del programa Atlas? ¿Lo recomiendan como para el de Stripe, como para sacar rápido una de estas empresas para los que no la tengan? No sé si lo conocen, o no sé si eso, no, o sea, pregunto porque es conocido, ¿no? Yo he trabajado con Stripe, con Atlas, no, con Stripe, con Clerky, con LegalZoom. Yo te doy mi opinión si quieres. Creo que ir tú solo, incorporar una compañía solo sin un abogado que te dé algo de guías en uno de esos servicios no es una buena idea. Porque los servicios son estandarizados y normalmente están pensados para startups que van a operar en los Estados Unidos, no para una holdcorp, como te decía el José. Entonces, sí se puede usar esos servicios, pero vale la pena tener algún tipo de acompañamiento de un abogado. Y si ya está hecho, igual se puede arreglar después, ¿no? Sí, se puede revisar, Perfecto. por supuesto. Hay que sentarse y revisar. Normalmente
Es todo un tema de costos. Si es que empiezas desde el comienzo, los costos son menores, corregir después tienen mayores costos a ratos. Entendido. Y también hay un tema para dejarlo igual sobre la mesa, que muchas veces cuando uno constituye en Liga del Sumo además, uno se queda a medio camino, porque no conoce, no sabe o no le piden. Entonces, muchas veces la compañía puede estar constituida a medias y se cree que está perfecta o que los documentos no se los filearon adecuadamente. Entonces, esas son temas de house cleaning innecesarios y que a futuro probablemente les o nos toque solucionar. Y ahí sí, mi consejo es, si es que ya constituyeron, traten de asesorarse lo antes posible. Piensen en que mientras más chica es la operación, es más fácil corregir. Mientras más grande es la operación y más tiempo ha pasado, es más difícil y más caro corregir. Entonces, hay que tratar desde el comienzo de poner la casa en orden. Yo tenía una pregunta. Antes de la pregunta, nosotros tenemos ya experiencia con Atlas. A nosotros no nos dejaron hacer, hicimos con otra compañía, básicamente porque Stripe te pide que tengas la mayor parte de tu actividad comercial en Estados Unidos. Entonces, como nosotros teníamos transacciones en Chile, México, no pudimos. Ocupamos otra. Nosotros tenemos una LLC en Wyoming y aquí ya nos dijeron que para recibir cualquier tipo de inversión necesitamos una C Corp. ¿Cómo es ese proceso de cambio? ¿Qué tan complicado es? Verás, ahorita creo que te vamos a explicar por qué, el porqué de la C Corp y el tema de la complicación y demás. Eso lo podríamos ver en los office hours, porque son temas ya muy puntuales. ¿Te parece? Excelente. Chévere. Entonces, ¿por qué? De verdad, ¿por qué una C Corp y no una LLC? La primera es porque la C Corp te permite crear stock options y crear acciones y es el vehículo preferido básicamente para crear toda la estructura que la industria requiere. La industria siendo los inversionistas o los empleados, entonces es el mecanismo ideal y preferido. Y lo otro es que para nosotros, los ecuatorianos especialmente, no nos causa esto conmoción, pero a los gringos y europeos sí. Es que obviamente hay una suerte de dos momentos en los que se pagan impuestos, ¿verdad? Uno, el tax corporativo y dos, los dividendos a los accionistas. Pero afortunadamente creo que todos nosotros estamos ya muy acostumbrados a esa forma de proceder, entonces no debería marcar sorpresas. No, y ahí la regla muy básica es, la C Corp te permite emitir acciones, la LLC no. Entonces, tú una C Corp incorporas di tú, no sé, con 10,000 acciones a un par value de 0.001 y entregas esas acciones en un 70% a los socios fundadores y el resto dejas ahí para una ronda de inversión. El día de mañana ocupaste las 10,000 acciones y quieres emitir más acciones. Una LLC no te permite hacer eso. En una C Corp sí puedes cambiar tu documento constitutivo y puedes emitir 5,000 acciones más, 8,000 acciones más. Por eso es que se va por C Corps y no por LLCs. Las LLCs más que nada están pensadas para proteger el patrimonio de una persona. Las LLCs están pensadas para que tú operes con una compañía y que no operes a título personal. Entonces, el día de mañana, si es que hay un accidente, si es que hay una demanda, que la demanda vaya contra la LLC y que la LLC responda solo con los bienes de la compañía, no la persona que está atrás con todo su patrimonio. La LLC es un vehículo para proteger el patrimonio, más no un vehículo para generar inversiones y para levantar capital. La última que ya lo discutimos es básicamente porque el mercado y la industria están acostumbrados en el dónde y en el cómo. Así que es un tema de ir a lo que la industria hace y el mercado está acostumbrado básicamente. Ahora vamos a hablar de unos red flags. Creo que ya lo hablamos y los discutimos algunos. Pero básicamente el primero es being sloppy.
Es todo proceso no bien acompañado, todo trámite a medias, toda inconsistencia va a generar preguntas innecesarias en sus inversionistas. Entonces, obviamente eso uno si hay una pregunta en base a la diligencia o preparación o razón, lo más probable es que se genere una duda sobre el actuar general de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, aquí ya hablamos de algunos temas, pero hay temas que no se pueden escatimar y se deben planificar muy adecuadamente. Es muy importante que la contabilidad esté perfecta. Hoy por hoy no es difícil y no es costoso hacerlo. El tema de propiedad intelectual ya lo discutimos y les contamos unos ejemplos claros de qué es being sloppy en temas de propiedad intelectual. Es importante hacerlo adecuadamente desde el inicio o corregirlo lo más tempranamente posible. En el tema tributario, asimismo, es un tema de diligencia y de reputación. Cómo ustedes lleven la casa les va a asegurar a los inversores un manejo a futuro, básicamente. Y en el tema laboral igual, sea en el Ecuador, en Colombia o en Perú, es importante que se lo cumpla porque no es difícil. Son temas que hay que hacerlos, hay que asesorarse, hay que gastar un poquito para asegurarse que no se generen preguntas innecesarias. Entonces, esto nos lleva básicamente a que las cosas se deberían, pues, llevar muy en orden y muy diligentemente desde el día cero, porque eso les va a permitir a ustedes no gastar innecesariamente cuando la operación pase o cuando los días pasen, y les va a hacer que el proceso y las preguntas y el resultado, que es lo que les interesa a ustedes, sea cumplido, básicamente. A ver, ahí yo quería darles un par de consejos mínimos de cosas que creo que no pueden dejar de tener. El primero es un pacto de accionistas. No sé cuántos de ustedes ya están incorporados y cuántos de ustedes tienen firmado un pacto de accionistas. Pero el pacto de accionistas es súper importante, ¿ya? El pacto de accionistas básicamente es reglas sobre cómo van a operar los accionistas, ¿sí? Sobre cómo van a operar los accionistas y qué tiene que pasar. Ahí hay varias cosas que no se pueden dejar de hacer. Uno es el momento en que un accionista se va de la compañía o deja, un fundador deja de tener relación con la compañía, se pelea con los otros co-founders, quiere irse a trabajar en otro lado, ese accionista tiene la obligación de vender las acciones a la compañía. La compañía tiene el derecho de comprar las acciones de ese accionista. Ahí se puede hacer una valoración de mercado y tal, pero la compañía tiene el derecho de comprar esas acciones. ¿Por qué es esto importante? El día de mañana, si es que uno de los accionistas se pelea con el resto y se va con 25% de las acciones, ustedes van a tener ahí afuera a alguien con el que la relación no es buena, sigue siendo accionista de la compañía y tiene derecho a voto y tiene una porción importante de sus votos, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de cosas que los fondos de inversión revisan. Cuando van a invertir, ellos te dicen, ok, ¿tienes un pacto de accionistas? ¿Está firmado? ¿Qué dice ese pacto de accionistas? Otra de las cosas importantes en un pacto de accionistas es que existe un right of first refusal. ¿Qué quiere decir con un right of first refusal? Si es que el accionista va a vender a un tercero, la compañía tiene que aprobar esa venta, ¿sí? Y tiene que decir, sí, me conviene la venta que tú vas a hacer. El accionista le va a vender a un amigo, a un papá, a un tercero, al que sea, no importa. La compañía tiene que aprobar a quién se le está vendiendo. ¿Por qué? Porque ustedes quieren de alguna forma controlar quiénes son sus socios, ¿sí? Y si no tienen este tipo de cosas firmadas y documentadas desde el día 1, el día de mañana no van a poder oponerse y pueden terminar con un socio adentro que no les convenga. Les recomiendo que realmente revisen esto. Los otros son tag-alongs. ¿Qué es un tag-along? Si es que un accionista mayoritario quiere vender sus acciones, eso les permite a los accionistas chiquitos, a los minoritarios, a unirse a la transacción que está generando el mayoritario en el mismo precio, en las mismas condiciones y en proporción a sus acciones. El otro que normalmente se pone es un derecho de un drag-along. Eso ahí lo que permite es que los mayoritarios obliguen a vender a los minoritarios. Es súper común que venga un inversionista y diga, yo quiero comprar el 100% de las acciones cuando la cosa va bien. Yo quiero comprar todo.
pero por ahí hay alguien que tiene 2%, 3%, 4% de las acciones. Y esa persona, por la razón que sea, dice, no, yo no quiero vender. Yo no quiero vender, a mí no me conviene vender y no voy a vender. Y el no poder obligarle a esa persona a vender puede hacer que toda la transacción se caiga. Entonces, es muy, muy importante que ustedes tengan un pacto de accionistas firmado. Otra cosa que creo que es importante que revisen es cómo se entregan las acciones, ¿sí? Normalmente uno va a LegalZoom, por ejemplo, y te dicen, ah, ok, tú eres el socio fundador, ¿cuántos son? Son 3, 4, ¿cuántas acciones quieren emitir? Aquí están las acciones y te entregan las acciones como propietario desde el día 1. A veces es bueno sentarse y decir, ¿sabes qué? Voy a entregar acciones, pero bajo la figura de un restricted stock. ¿Qué quiere decir un restricted stock? Que la persona o los socios fundadores se van haciendo dueños de las acciones poco a poco conforme va pasando el tiempo. Pueden empezar siendo dueños con un 20%, luego dentro de su paquete al año 1 reciben el 40 o 50%, al año 2 la porción restante, o al año 3 la porción restante. Esto que asegura que las personas que están trabajando en la compañía se queden trabajando con la compañía y tengan la motivación de trabajar en el emprendimiento en el largo plazo. Lo que menos le gusta a los inversionistas es llegar y darse cuenta de que hay socios fundadores que se fueron con acciones o que no tienen ellos una forma para ejercer presión para que el fundador se quede y continúe trabajando en el startup, especialmente en los primeros años. Entonces, sí les invito a que revisen y tengan un pacto de accionistas bien hecho y que tengan, si es que es del caso, se entreguen por medio de restricted stock las acciones. Ojo, que todas esas cosas se pueden hacer en compañías en los Estados Unidos, en compañías en el Ecuador. En el Ecuador, ustedes pueden empezar y desde el día 1 constituir una SAS y firmar un pacto de accionistas. Yo por mi lado estoy. No sé si tenemos algunas preguntas o dudas que tengan. Yo sí bueno, tengo como 1.000.000, pero tengo en verdad una importante y las otras las voy a guardar para la sesión privada. Me quiero agarrar de algo que dijeron al principio, que era el tema de que la Holdco no tenía que operar comercialmente hablando. Aquí voy a hacer una pregunta, es un poco en el aspecto de la situación de mi empresa, pero en todo caso probablemente la mayoría se sienten relacionados. Cuando hablamos de la Holdco, igual estamos hablando de esta C Corp o esta LLC. Bueno, ya definitivamente estamos claros que se va por una C Corp, que es la que probablemente es propietaria de las acciones de la empresa local que opera localmente, por ejemplo, en Ecuador, ¿verdad? Correcto. Ya. Un tema importantísimo aquí es la transaccionalidad, el tema de las pasarelas de pago, el tema de qué pasa, por ejemplo sencillo, yo sé que aquí estamos para tocar el tema legal más que cualquier otro, pero es mucho más fácil para mí operar con una pasarela como Stripe, por ejemplo, que sé que tiene mucha más eficiencia que cualquier otra local que pueda encontrar aquí, menos problemas con los bancos, hay un montón de razones por las cuales es mejor usar algo como Stripe. Pero si hago eso y tuviera, por ejemplo, Mercury Bank o cualquier banco que esté utilizando allá para recibir las operaciones, las transacciones, ¿estaría operando comercialmente o no? Sí. Porque yo principalmente veía dos razones para tener una empresa estable. Yo tengo actualmente una C Corp en Estados Unidos. Ahorita simplemente en papeles y accionarios, o sea, como ustedes dicen que debe ser. Pero yo la veía también como una utilidad porque, por ejemplo, si mañana quiero empezar a operar en Perú, que ya me pasa ahorita que opero en otros países y tengo que facturar desde Ecuador y es un dolor o sea, hay un tema tributario también ahí que es complejo. Entonces yo sí había utilidad en operar, o tal vez eso, cobrar desde allá no significa operar. ¿Cómo la ven ahí? Esa es mi pregunta, ¿verdad? Creo que es una buena pregunta. Creo que habría que entrar al detalle y el menudeo para ver si es que se considera operación comercial en los Estados Unidos. Entiendo el punto. Lo que tú quieres usar son las plataformas de pago. O sea, lo que quieres usar son las plataformas de pago de los Estados Unidos. Eso, y porque obviamente también legalmente en Ecuador, o sea, por ejemplo, aquí en Ecuador un marketplace, cuando transaccionas el valor del GMV, eso aquí en Ecuador no existe. No tienes cómo, o sea, tienes que facturarlo y tú sabes que es taxativamente imposible manejarlo, sales perdiendo a menos que le subas 20% al cliente. Entonces, sí, ahí es donde se vuelve muy viable cobrar desde otro país, incluso sí, si es en otro país. ¿Sabes cuál puede ser una buena solución? Tal vez lo que podrías hacer es tener dos C Corps, una que sea la Hold Corp, que solo sea de papel, y por ahí tal vez
otra C Corp que le preste servicios al resto de Que sea como el banco. Ok. Latinoamérica. Correcto. Entonces Entendido. lo que haces es que tienes la operacional y la que no es operacional, porque lo que quieres hacer es poder separar las cosas y el momento en que vas a vender, que puedas simplemente vender de manera más o menos rápida y efectiva. Ok, entendido. Y lo, Anotado y eso. lo, y lo, y lo Otra vez, otro, pero este es consejo sin haber entrado al detalle, ¿no? Es No, yo sé. importantísimo sentarse y revisar en detalle. Total. sí, y lo otro que creo importante mencionar es un tema de riesgo. ¿Por qué? Porque el rato que tú tengas inversionistas en la Holco, esa plata y esa estructura es la que hay que proteger. Y el momento en el que haya operación comercial, hay riesgos naturales disrelacionados, pero tú no quieres que esos riesgos, por más normales que sean, pudiesen afectar el patrimonio de expansión global, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la razón básicamente de por qué es la mejor idea dividirlo. El cómo lo podríamos conversar en el transcurso de esta semana, pero conceptualmente la plata del inversionista tiene que estar absolutamente protegida de cualquier riesgo comercial, natural o lo que fuese. Ahí, por ejemplo, por eso es que normalmente, a pesar de que es un poco más caro, a veces conviene operar con entidades legales en cada país, para que en caso de que haya problemas tributarios o demandas o litigios en ese país, se encapsule el riesgo en ese país y que no te afecte a toda la operación. Sí, hay muchas veces que hay gente que dice, no, yo opero todo desde los Estados Unidos con mi C Corp en los Estados Unidos y no tengo constituido ninguna compañía en los otros países. El día de mañana se genera un problema en uno de esos países y te afecta y te contamina a toda la operación, porque tú podrías tener que responder con con todo el patrimonio de las compañías, versus que si tienes encapsulados los riesgos en uno y otro sitio de manera estratégica, eso te permite a ti manejar un poquito, hacer un poquito de damage control, por decirle así. Entiendo. Perfecto, gracias. Y Martín, y más o menos relacionado a ese punto, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, quieres contratar regionalmente? También me pasa eso, de acuerdo, sí. Sí, y es más fácil hacerlo desde Estados Unidos. Claro, por eso yo te decía, yo creo que lo que yo haría, y sin haberme metido al detalle, es tener una C Corp que te permita manejar las operaciones del día a día, y la Hold Corp es dueña de esa C Corp a su vez. Y de la Pero ecuatoriana. Okay. Claro, si es que tienes un problema el día de mañana con esa C Corp, solo responde esa C Corp y no todo el holding. Entonces no le afectas a todo el holding con todo el resto de operaciones que tienes. Clarísimo. Un tema que se me estaba olvidando, para todos los que vayan a constituir en Stripe Atlas, en Clerky, en LegalZoom, en estos, si es que van a ir por la opción de Restricted Stock, por favor asegúrense de firmar un formulario que se llama 83B. ¿Ya? El formulario 83B lo que les garantiza es un formulario de impuestos gringo. Lo que eso les garantiza es que el momento en que ustedes vendan las acciones, los impuestos se paguen al valor que ustedes reciben las acciones al momento de incorporar, es decir, casi al valor cero. Si es que ustedes no completan el formulario el 83B y venden las acciones más adelante en una valoración de $100 millones, van a pagar impuestos sobre los $100 millones. Eso sí, anótense en su cabeza, el 83B es súper importante que esté firmado y esté firmado desde el día 1. Y no solo firmado y hecho un filing en el IRS. Bueno, que eso es lo que usualmente pasa. Como son procesos un poco ajenos a lo que estamos acostumbrados, muchas veces firmado no es suficiente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, la idea es que usen este espacio para resolver preguntas que, como la que hizo Juan Daniel, que yo creo que les pegan a todos en mayor o menor proporción. Entonces, yo tengo una pregunta. Si tienen dudas, depende. Yo tengo una pregunta. Además de las reuniones quizás un poco particulares y honorarios definidos por los abogados, ¿cuáles serían los puntos a considerar al momento de trasladar toda la estructura en una C Corp o crear una C Corp en Estados Unidos, sabiendo que tienes un capital local quizás alto
y tienes que considerar también el impuesto de salida de divisa y demás, o cómo es la recomendación, digamos, como una hoja de ruta. Yo sé que quizás es un tema más en las reuniones más particulares o en función de honorarios con el abogado, pero quizás un poco tengo esa duda de forma nueva, que habría que hacerlo igual en mi compañía. Yo creo que sí sería bueno ver detalles, porque mal haríamos en pronunciarnos sin saber mucho. Así que ese tema lo podríamos ver más a detalle en los office hours. Creo Y hay que varias pecaríamos formas. Correcto. pecaríamos de imprudentes básicamente ahorita. Y no es el punto crear falsas Pasa es que expectativas tampoco. mucho No, de lo que tienes está, que ver, sí, un poco lo que yo te iba a decir, perdón. es que mucho de lo que tienes que ver ahí es entrar al detalle de cuál es la situación exacta para definir cuál es el mejor camino. Hago una sesión de acciones, hago una permuta, hay varias figuras que puedes utilizar, pero hay que entrar a ver cuál es el detalle de la situación. Correcto. De acuerdo, está bien, gracias. Yo, antes de preguntar algo específico, quería saber si hay más partes de la presentación que puedan responder preguntas o ya vamos a preguntas. Vamos a preguntas. Ese es el fin. Ah, ok. Listo. Yo lo que quería saber es más o menos qué se le debe pedir a un abogado, a un estudio en una etapa temprana, o sea, especialmente con compañías que tienen modelos de negocio distintos, que uno está operando en un área gris, que uno está haciendo cosas que no son ni legales ni ilegales, necesita mucho apoyo muchas veces, pero y también con todo lo que tiene que ver con estructurar la compañía y todo, ¿qué es lo que uno como startup debería pedir? O sea, ¿cuál debería ser como que el menú que uno le pide a un estudio o a un abogado para que le cubra básicamente todas las bases que uno va necesitando? Parte 2 de la pregunta, ¿cuánto debería costar eso? Y parte 3 que va con eso es, ¿se debería esperar algún precio reducido de lo que sería un cobro para una compañía cualquier establecida? De alguna manera, no solo por ser startups, porque eso no es problema de los abogados, sino con un incentivo a futuro que puedan tener los abogados. No sé si creo que es una serie de preguntas, pero no sé si podemos hablar de eso. ¿Qué esperar? Creo que es hora de lanzar una pequeña cuña publicitaria de Scale and Go. Porque justamente eso es lo que nosotros hacemos y lo podríamos conversar, Rafa, es que nosotros alineamos intereses en el futuro. Entonces, tenemos planes básicamente o proyecciones de planes para justamente alivianarte a ti una carga pecuniaria el día de hoy y asegurarte que las cosas pasen con milestones bien establecidos, ya sea o sea, los milestones que podamos acordar. Y te digo, o sea, esto no soy yo hablando en nombre de la industria, soy yo hablando a título de Scale and Go, que podemos y somos, y podemos encontrar la manera de que tú estés protegido en todo el camino, ¿verdad? Y definiendo ciertos milestones para que los pagos ocurran o pasen o lo que fuese. Es un tema absolutamente flexible que no creo que otras firmas te pudiesen ofrecer. Ahí si quieres, yo ya estando un poco lejos de la industria en este momento, te puedo comentar un poco lo que yo vi. Los estudios tradicionales normalmente no están listos y no entienden cómo funciona un startup. Ya entonces no están listos para asesorarle a un startup ni desde un punto de vista de honorarios, ni desde un punto de vista de estructura, ni desde un punto de vista de conocimiento. Hay estudios, puede ser Scale and Go, puede ser otros si es que encuentran, que están empezando a especializarse en este tipo de temas. Mi recomendación es trabajen con estudios que entiendan del tema de startups, trabajen con abogados que entiendan del tema de startups y que estén dispuestos a crecer junto con ustedes. Sí, porque si no lo que vas a hacer es vas a terminar en un estudio tradicional donde te van a decir, sí, son 150, 250, $300 la hora, dependiendo de cuánto me consultes. Y eso en un negocio que esté empezando normalmente es algo que no hace ningún sentido. Entonces ahí lo que yo les invito es
es hagan su research. Scale and Go es una excelente opción. Es más, creería que es la única en el Ecuador. Pero la idea es eso, es ir donde gente que entiende de lo que estás hablando. Es como un deportista, ¿sí? Los deportistas normalmente se hacen ver por deportólogos, no necesariamente por el traumatólogo, no necesariamente por el cardiólogo. Te haces ver por un deportólogo que entiende un poquito más cómo funciona el tema, entiende de manera más general cómo funciona el tema. Y si necesita un especialista, le llama al especialista y le trae al especialista y le dice, mira, ahora que necesito un tema tributario específico, ven, esto necesito que me des una mano con este tema específico. Pero necesitan ustedes a alguien que les guíe en general cómo avanzar. De lo contrario, me parece que no funcionan las relaciones entre firmas tradicionales y startups. Y eso fue lo que yo vi. Y solo para indagar y un poco, ser un poco más incisivo, tú dijiste, José Elías, se puede ser flexibles, pero ¿qué significa eso? O sea, tú hablaste de que un valor normal de un estudio es 150 a $300 la hora. Cuando estás en un modo, en un Scale and Go, o con un abogado que conoce el mundo de startups, ¿cómo se hace? ¿Ya no te cobran por hora? ¿Te cobran la mitad, un cuarto, 10% de descuento? O sea, más a profundidad, porque me encanta y te agradezco, y en los office hours definitivamente vamos a querer hablar de una propuesta, pero no sé si tienes algo ya más concreto. Te cobran con equity. ¿Cómo se diferencia realmente? No siempre, pero yo les diría, si me preguntan a mí, no entreguen equity a ninguno de sus advisors. No es una buena idea. Hay formas parecidas, hay formas que puedes llegar a lo mismo, pero sin entregar equity. Y lo otro, respondiendo, Rafa, tu pregunta, afortunadamente, hoy por hoy, como no hay una respuesta, o sea, no hay un benchmark. Así que eso va a depender de con quién hables. Y creo que afortunadamente en Scale and Go es lo que queremos hacer. Y nosotros vamos a hacer ese benchmark. Así que mal haría yo en decirte son 100, 150, 500, 800 flat fee o lo que fuese. Es lo que más se acomode. Entonces, esa es la belleza de lo que estamos proponiendo. Es flexibilidad pura y si conversamos y llegamos a un acuerdo y encontramos la fórmula, pues en buena hora. Y esa fórmula que te funcione a ti, que probablemente no le funcione al de al lado. Entonces, hay que hablarlo, hay que caminar esa conversación. Esa es la duda, o sea, que sin tener conocimiento y sin saber que lo que me funciona a mí no existe lo que me funciona a mí, porque me dices, ¿cuál es tu budget legal? Y te digo, no tengo ni idea, ¿cuál debería ser? La pregunta es, ¿cuál debería ser? Para mí lo que yo quiero encontrar es, ¿cuál debería ser el budget legal? Y a qué deberías dedicar, o sea, en cuánto le deberías invertir. Eso es lo que más... Yo te respondo esa pregunta desde un punto de vista de un in-house. Incluso en las grandes multinacionales, ¿cuál es el budget legal? Es una de las preguntas más jodidas que existen. Porque tú no sabes cuáles son las necesidades legales y las necesidades legales van surgiendo en el camino, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía que si se van a acercar a una firma tradicional, les van a apelar. Les van a apelar y por eso es que hay que buscar este tipo de estructuras nuevas y novedosas que te permiten trabajar de otra forma. Es difícil decirte el budget legal es 1000, es 10,000. Es muy difícil llegar a eso. ¿Cómo alinean los intereses futuros? Ahí Luciano mencionó dar equity, tú dijiste que evidentemente no, pero ¿cuáles son esos incentivos futuros qué tipo de incentivos futuros existen? Yo te digo lo que yo he visto ahí afuera y esto no estoy hablando ni a nombre del José ni a nombre de nadie. Es lo que yo he visto afuera. Por ejemplo, se ven cosas como el momento en que tú entres a una ronda de inversión que sea exitosa y que si la ronda de inversión levantas 10 millones de dólares, a mí me das el 0.1% de lo que se levante y vamos, los pagos se van haciendo de esta manera. O sea, hay formas para negociar, pero lo que te dice el José es importante. Hay que sentarse a ver en dónde está el negocio, cuál es el estado del negocio, cuáles son las proyecciones, cuáles son los pasos que dar para poder hacer alguna oferta. Pero ese es el tipo de cosas con las que se puede jugar, no necesariamente entregando equity, porque el rato que entregas equity, estás quitándole un pedacito que podrías entregarle a un inversionista tuyo. Sí. Sí, y lo otro que lo hemos hablado a la interna con Daniel Wyman es que eso podría generar a futuro conflictos de intereses innecesarios. Y en el caso de que te toque cambiar por A, B o X razón,
vas a tener a una suerte de escollo o piedra en el zapato ahí adentro, cosa que no quieres, porque en ese preciso momento los intereses son diametralmente opuestos. Así que eso es algo que sí les sugiero que lo tomen en cuenta, pero asimismo no hay fórmula, puede ser que a algunos les funcione, a otros no, es parte del camino, básicamente. Gracias. Yo tengo una consulta, José Elías y Martín. He recomendado que la C Corp se haga dueña de toda la empresa de acá de Ecuador y los socios pasen a un panel accionario de allá, o cómo sería lo más adecuado ahí. Ahí sí, o sea, tú lo que estás haciendo es, estás elevando tu estructura de control. Entonces, la C Corp sería la dueña total de la compañía ecuatoriana, peruana o colombiana. Entonces, los accionistas en su proporción, de acuerdo al cap table, suben a la estructura. Ya. Y yo te digo el porqué de eso. El día de mañana, cuando venga alguien y quiera comprar el negocio, quiere invertir el negocio, hay un exit, esa persona o esa compañía o ese fondo va a regresar a ver y va a decir, a ver, en Ecuador no somos dueños del 100%, en Ecuador es la holding dueña del 50% y además hay 3 personas más que tienen el 50%. No te compro, porque me estoy haciendo de socios que no conozco, que son personas naturales, que son ecuatorianos, no voy a tener control. Entonces, por eso lo que te decía el José hace mucho sentido, es tener todos arriba, con un buen pacto de accionistas firmado, con buenas cláusulas, que esté claro un tag along, un drag along, un right of first refusal, para que el momento en que tengas que vender o tener un exit, se puedan tomar decisiones pensando en qué le conviene a los founders y en qué les conviene a los accionistas mayoritarios y no necesariamente a los más pequeños, y que no se conviertan en una piedra en el zapato. Ya, perfecto. Ahí yo meto pico. He visto un par de casos, para que ustedes me digan si es que me equivoco, pero he visto un par de casos que al internacionalizarse entran a complicarse la vida porque dicen, ok, en la operación en Colombia tengo un socio local y en la operación en Perú tengo un socio local y ese solo es socio en Colombia porque es un tema estratégico, conoce muy bien el mercado, pero yo no quiero que él entre al holdco y se empiezan a enrollar. Quiero que ustedes les expliquen por qué no hacerlo o cuándo sí y cuándo no. Es justamente lo que yo te decía, Carmen, el momento en que tienes esos socios abajo, en la parte de abajo de la estructura, puede hacer que la transacción global se caiga. Porque lo que no quieres o lo que menos quieres el momento que eres un fondo grande es hacerte de un problema más abajo. Yo soy de la idea de que es preferible entregar algo de acciones arriba, ¿sí? En la C Corp incluso podrías optar por acciones, por ejemplo, preferidas que no te den derecho a voto, ¿ya? Entonces lo que haces, le dices, mira, tú vas a participar de las ganancias, sí, pero no tienes derecho a voto. Hay millones de figuras que uno puede utilizar para controlar un poquito eso, pero me parece que uno de los peores errores es tener socios minoritarios en las operaciones locales. Creo que eso es algo que genera muchísimas dudas y preguntas. Yo no lo haría. Sí, y ahí un poquito compartiendo mi visión. Asimismo, hay como complicar o estructurar la estructura de arriba como se quiera. Entonces hay, y siempre válido, de meter una suerte de como que holco intermedia y ir construyendo pues una estructura bastante más compleja, bastante más cara, pero una vez más depende, y dependerá de la estrategia, si es necesario o no. Entonces, y depende el costo y beneficio, porque a la larga es una decisión comercial capaz necesaria, entonces habrá que encontrar la forma para que eso pase. Correcto, lo que les dice el José es importante. Puede ser que en algún punto sea clave tener eso ahí. Y ahí, por ejemplo, lo que puedes hacer es decir, ok, vamos a fundar una compañía juntos, pero haces un joint venture donde esté claro las reglas del joint venture. O sea, ahí es donde el acompañamiento de un abogado en cada paso es importante, porque muchas veces lo que uno cree es voy, constituyo una C Corp, que es una Hold Corp, entrego acciones y me olvido.
y eso va generando problemas en el futuro. Yo tengo otra pregunta, si es que pues, no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Bueno, ¿qué opinan o cómo recomiendan manejar el tema de equity para empleados? Me pasa bastante ahorita de que estoy tratando de contratar bastante remoto y digamos como que subir un poquito la calidad del talento que busco contratar y la mayoría me pregunta si ofrecemos equity. ¿Cómo recomiendan manejar ese tema tanto en la negociación para el talento? Porque obviamente considero que cuando un empleado te pregunta eso es porque se quiere ir all in con la empresa. Me da a entender. ¿O qué recomiendan ahí? Ahí lo que yo te sugeriría es, hay dos mecanismos. Uno es el ESOP, que es justamente la estructura adecuada para hacer que eso pase. Entonces, obviamente, como la industria está haciendo eso, uno por un tema de cuidar el cash flow diario, y el otro es para alinear intereses a largo plazo. El ESOP es la estructura adecuada o una de las adecuadas para hacerlo. Y ahí la cosa más importante o de las más importantes, sin entrar a detalle, es cómo se estructure el vesting period. Porque tú le puedes decir al empleado, la verdad, yo te pago hoy día 10 y tienes tanto Z en equity. Pero para que esas acciones finalmente lleguen a ti y tú puedas ejecutar ese derecho sobre esas acciones futuras, lo más importante es asegurarte que el empleado siga ahí. Y no solo Claro. que siga ahí, sino que haya cumplido las métricas y lo que fuese que se llegó al acuerdo. Entonces, eso es un tema que asimismo te sugeriría conversarlo individualmente. Ahí te podemos guiar en lo que el mercado usualmente hace y pide, para en base a eso construir una opción, ¿no? Perfecto. Sí, y sin duda, yo te diría, el ESOP es para mí el go-to. Y otra vez, si es que ese es el tipo de cosas que si no se hacen bien desde el comienzo empiezan a generar problemas más adelante. Es el clásico ejemplo de que alguien a su empleado le dice, te voy a dar el 5% de acciones, pero no firmaron ningún documento para definir qué puede hacer ese empleado con las acciones, qué pasa cuando el empleado se vaya con esas acciones, desde cuándo es dueño el empleado de esas acciones, ¿es desde el día 1 o se va a ir haciendo dueño poco a poco hasta cumplir 5 o 6 años en la compañía? Finalmente, el pagar en equity, tú decías eso, lo que me muestra es que los empleados están all in en la compañía, pero también es un retention tool, ¿no es cierto? Y tienes que manejar bien ese Claro. retention tool para que funcione bien. Entonces, sí hay que estructurar ahí un buen ESOP con reglas claras. Chévere. Anotado también. Y ahí otra vez, Juan Daniel, para esos empleados, clave que firmen un 83B y que hagan un filing de un 83B, porque si no, el día de mañana van a tener que pagar un montón de impuestos sobre esas acciones si es que ellos llegan a vender. Hola, Antonio de Picker también, de esa pregunta. Entonces, el pacto de socios también regula el ESOP. Y una segunda pregunta amarrada de eso, ¿cuánto es el porcentaje del ESOP en total de la normal del mercado para los empleados? Si hay una experiencia similar. No sé si yo te entendí bien, pero son dos cosas absolutamente distintas, el pacto de accionistas y el ESOP. Sí. Aunque hayan formas que se le asemejen, como por ejemplo el empleado va a ser accionista, entonces varios conceptos del tag-along y demás aplican justamente para asegurar eso, pues son dos cosas distintas. Okay. Y de la fórmula adecuada del mercado, creo que Carmen es la persona ideal para comentarla. Y lo otro, un disclaimer es, no hay fórmula, depende. Sí. Creo que por ahí vi un documento que hablaba del 15% en algún lado, pero estoy hablando de memoria, pura memoria, y no me atrevería a poner la mano en el fuego. 15 Sí, entonces. y en startups locales todavía ni siquiera se escucha mucho. Entonces no hay, digamos, un benchmark en startups locales. Hay las que lo hacen y las que no. Y después, bueno, habrá que ver en qué termina.
pero depende. Esa es la respuesta de la noche de hoy, depende. Ok, gracias. Lamentablemente en los temas legales, en el detalle está el diablo. Y si es que uno, es muy difícil dar asesoría legal sin meterte al detalle porque puedes cometer errores grandes. ¿Pregunta? ¿Yo? Dele. ¿Vas a hacerla o? Ok, dale. Pasado Dale. las 8 de la Algo- noche ya sube la tarifa, verán, así que pregunten rápido mejor. No. Esa tarifa la paga Buen Trip. Sí. Hasta las Ahí. 8 invita a la casa. Carmen está con la calculadora ahí. Ya, no, a ver, mi pregunta es algo totalmente diferente a lo que estamos conversando. La verdad ha sido muy interesante y estamos obviamente ansiosos de verlos el día viernes que tenemos los Hour. Mi pregunta, que creo que es un tema que si bien surgió en la reunión sobre temas tributarios, no legales obviamente, que es una pregunta, una consulta que a todos nos interesó y que creo que pueden ustedes tener algo de experiencia en ese tema, aparte de que quizás haya alguna connotación legal, ¿no? La gran mayoría, si no todos nosotros, tenemos un grave problema, sobre todo en Ecuador, con respecto a poder activar nuestro principal activo, básicamente, que es nuestro software, que es un activo intangible. No existe la fórmula, o sea, es complejo, ¿ya? En un caso nuestro, la forma de meterlo al activo fue imputar todos los gastos de programación hasta el día que empezó a operar la compañía, ¿ya? O sea, hasta ese día nosotros metimos al activo esos gastos, ¿ya? Sin embargo, a partir de ese punto, todos los gastos, todos los costos involucrados en el desarrollo continuo de nuestra plataforma, que es algo interminable, ¿ya? Están en nuestro PIG, con lo cual desfigura un poco la realidad de nuestro negocio, de nuestra operación, ¿ya? Yo entiendo que un VC, un inversionista puede ver eso, pero en papel, obviamente se ve una realidad que es muy diferente a la realidad operativa de la compañía. O sea, el 80% de nuestro gasto del área de programación, que es in-house, se va directo al desarrollo, a la mejora y al desarrollo de nuevos complementos que sabemos que son necesarios y están en nuestro roadmap durante los próximos años. Y un 20% aproximadamente, o un poco menos incluso, están orientados a lo que es el mantenimiento, corrección de errores, etc. Entonces, de ahí en adelante, no sé cuál es la experiencia de ustedes con respecto a esto y si se puede hacer algo al respecto, ¿no? Y si esto no es un tema legal y no tienen experiencia, díganlo, pero sí me gustaría que dieran la opinión sobre esto, ¿no? Yo creo que pudiésemos encontrarte una respuesta, no hoy día, porque es un tema complejo. Pero déjame, pero lo que podemos hacer es o hacer, si es de interés de todos, hacer una suerte de como que de follow-up masterclass para dar unas guías, o lo hablamos individualmente en las sesiones. Y ahí lo que se podría hacer, José, es buscar algún tributarista que sea duro en Exacto. este tema. Yo tampoco me quisiera lanzar a darte ninguna asesoría ahí porque es un tema súper específico, pero sí se podría, en especial el José, él tiene buena llegada con tributaristas duros a los que se les podría tratar de pedir que den un masterclass o algo por el estilo sobre el tema. Me parece una chévere iniciativa. Bueno, si es algo que creo que a todos los que estamos aquí les interesa, bueno, yo lo personal estaría muy agradecido, ¿no? Si se puede hacer ese follow-up y darnos ciertas luces, ¿no? Ya después ejecutarlo es otra cosa, pero entender si se puede o cómo se debe hacer. Creo que es un punto súper importante. Lo que sí te agradecería a sí mismo es que me hagas llegar, porque no tomé notas lastimosamente, hazme llegar tu preocupación exacta. Y con eso planificamos o en la sesión una respuesta o un follow-up meeting session o lo que fuese. Ya, okay. Lo que les voy a pedir ahí es, abramos un canal en el Slack de dudas tributarias, porque creo que es un tema que a muchos les
les pega, entonces abramos en el Slack, cada uno pone sus dudas y vemos cuáles son estas grandes preocupaciones. Yo lo cuadro con José Elías, lo comprometo y hacemos un follow-up. Ya, aunque no venga en la semana legal, vemos si lo hacemos en la semana financiera, creo que pegaría muchísimo. El canal se llame ¿Cómo me libro el SRI, por favor? Ármale. Pero si encuentras respuesta, me llamas. Ya. Ya que el canal, no se preocupe, ¿ya? Con ese nombre, Gaby. Pero te tomo la palabra, José Elías, para que nos ayudes a buscar a alguien que pueda llevar una sesión parecida contigo para ir solucionando estos temas que no son, y ahí creo que hasta invitaremos a las del portafolio, que todas tienen ese... No, esas ya son cobradas, olvídate. Entonces a las del portafolio no invitamos. Dentro del pack del legal que deberíamos contemplar o presupuestar, incluye también preguntas como estas tributarias, que a la final son, sí lo hace el tributario, pero a la final son temas legales también, o eso lo contemplamos por aparte. Todo es conversable, va a depender de si llegamos a un acuerdo a qué llegamos. Así que, o sea, si eso es parte de tu necesidad, lo contemplaremos y haremos que eso pase, básicamente. No, pero digo en general, o sea, ¿el equipo legal también ve estas cosas o es un equipo tributario con una consultora, con un Deloitte o alguna vaina así? Depende. Sí, pero yo te diría que en el caso de, por ejemplo, de una aceleradora la belleza de Scale and Go es que tiene a Pérez Bustamante y Ponce atrás. Y ahí tiene el apoyo de ellos. Y yo no estoy ahí otra vez, pero creo que esa es la belleza que tienen ahí atrás. Y ellos tienen acceso a excelentes abogados con los que se puede conversar. Entonces, creo que ahí tienes un beneficio grande. Te vas a Deloitte, te van a pelar. Sí, yo como startup no saldría corriendo en la otra dirección, más bien tal vez fortalecer el equipo in-house financiero si es que es algo que vas a estar necesitando constantemente y tener este sounding board tributario legal, ¿no? No sé qué otras dudas grupales tengan, además de las tributarias que ya vamos a armar. ¿Cuántos de ustedes, recuérdenme cuántos, si es que quieren levantar la mano para verlo visualmente, cuántos tienen que hacer el cambio de LLC a C Corp? Para ver si es que esa es una duda que me queda a mí, qué tan fácil es los que ya empezaron, digamos, por ahí. Yo empecé hace un mes y hace un mes me constituyeron como C Corp, como LLC. Entonces mi pregunta es, ¿está mal eso? Muy mal. Sin duda, sin duda. Eso sí no depende. Pon atención. Y eso que no dijimos que íbamos a tomar examen al final de la sesión, pero excelente. Ya quieres emitir y todas las vainas, pero lo que digo es, ¿por qué razón nos constituyeron como LLC? Ahí sí no sé. Ahí sí no sé con quién hablaste, pero si me preguntas a mí, yo jamás, con una startup, jamás le constituiría como una LLC. Porque no hace ningún sentido. Yo te diría que es por falta de conocimiento, porque para los estudios, por lo menos aquí en Ecuador, como les mencionaban, la mayoría, ninguno tiene el expertise legal en esta línea, ¿no? Y en Estados Unidos también hay que buscar bien cuando lo haces, porque no todos conocen. Exacto. No es solo un tema del Ecuador, es muy importante lo que Juan Gabriel está diciendo ahí. Yo trabajé en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Perú, en Venezuela, y la verdad es que no es un tema solo del Ecuador, este es un problema general. Por eso yo les decía, hay que buscar abogados que conozcan del tema. Bueno, si alguien quiere algo más, si no, yo hago un follow-up. Bueno, ¿hay algún sitio donde hay algún documento, algún sitio, algo que diga, o sea, ¿por qué es la cagada que nos hayan puesto como LLC para ir a reclamar? O sea, pero para mí muy fácil. A ver el reembolso. Métete a YouTube
O incluso métete a LegalZoom. En LegalZoom creo que hay unos guidelines. Hay un tutorial. De qué En la doc- compañía usar para una cosa y otra cosa. El En la mismo documentación de LegalZoom- Y Combinator también sale Exacto. todo. El mismo LegalZoom o Y Combinator te van a decir que no. En YouTube pon LLC versus C Corp for Startup y vas a ver los videos que te salen y las respuestas que te salen. Hay Ese una es como un infografía, si 101. quieren se las comparto también, una infografía que es como un árbol de decisión, que dice, vas a operar ni sé qué, vas a levantar plata, y todos los caminos llevan hacia la Llevan a decisión. Roma. Manda eso. Compartan eso. No, y te digo, o sea, tú googleas nomás Startup, LLC o C Corp y se van a cansar. O sea, van a leer hasta cansarse artículos que lo dicen. Así que es algo que está ahí, o sea, a vista de todos además. Para el tema de propiedad intelectual también es la misma lógica, o sea, está enfocado en tema de startups versus propiedad intelectual de empresas grandes. Chuta, no sé, es una pregunta muy buena y, o sea, si bien la lógica puede ser muy similar en el tema de lo que tú quieres procurar es un ownership y control total, lo que hagas va a depender de tu estrategia futuro. Así como Martín dijo, puede ser una buena idea aglutinarlas en Uruguay o donde fuese, puede ser, pero una vez más esa decisión tiene que estar razonada y fundamentada en tu estrategia. Y yo creo que la diferencia principal entre el mundo corporativo clásico y este mundo es que las fórmulas son tantas que no porque lo hiciste una vez y te salió bien, puede ser que esa fórmula se replique la siguiente vez. Entonces, hay preguntas muy necesarias, capaz incómodas o capaz no, que haya que tratarlas muy temprano para ir construyendo juntos o no, pues esa estrategia. Lo que pasa es un poco para mí ahí, subiéndome lo que dice José, es el análisis no tiene que ser solo dónde y cómo te registra una marca, sino para qué te registra una marca, tú de dónde quieres llegar, de A a Z, ok, ¿cómo hacemos para que tú llegues a la Z? Porque si no, cualquiera te puede registrar una marca, es un paso súper sencillo, cualquiera te puede desarrollar un contrato de desarrollo de software, pero lo que tienes que pensar es a dónde quieres llegar y qué pasos tienes que dar para llegar allá. Entonces, por eso es importante tener a alguien que vea esto de manera más global y no solo enfocado en propiedad intelectual, en tributario, en contratos. Es bueno darle una mirada global al tema, en especial en este tipo de emprendimientos. Ok, gracias. ¿Alguien tiene algo más? Sí. No, muchas gracias por todo, caballeros. Excelente todo. Yo sí aprovecho. Muy claro. Muchas gracias. Rafael creo que tiene una más antes de que se empiecen a despedir. Sí. Sí mencionaste el tema de los stock options, pero y también mencionaste el tema de la típica que dice, sí, te voy a dar un porcentaje. ¿Puedes explicar a diferencia cuál es la diferencia cuando das stock options versus cuando le das a un empleado un porcentaje de la compañía? Outright. No te entendí la segunda parte. Cuando le das a un empleado, cuando le dices al empleado te doy 5%, te doy 1% versus decirle te doy stock options. O sea, la diferencia es el rato en el que pasa, ¿verdad? Entonces, tú cuando le estás dando stock options, le estás dando un derecho a futuro a tener acciones. Entonces, es lo que te decía, ahí es muy importante alinear intereses para que cuando esas condiciones pasen, finalmente el empleado te diga, oye, hey, yo cumplí todo esto, dame finalmente las acciones que me prometiste. Mientras el otro lado es, oye, toma ahorita y verás y veremos qué pasa. Si bien es cierto, el efecto es el mismo, pero el efecto económico y los incentivos deseados sí cambian mucho. Entonces, creo que esa es la principal diferencia a mi modo de ver. Pero cuando es options, ¿también tienen que pagarlas en su momento?
No, tú les estás dando, o sea, either way, lo que se busca en estos dos escenarios, al menos conceptualmente, es que se entendería o como una bonificación o como parte de su salario integral, al menos. Es a cambio del trabajo Viéndolo que así. que está haciendo la persona. Ya, o sea, pero no es que las tienes que pagar o te la dan a cierto precio y si después el precio es otro tienes que pagar la diferencia, o sea, esa es la parte No. la mecánica. O sea, tú acuerdas, y por eso es muy importante acordar desde un inicio y decir, ve, yo te voy a pagar a ti en acciones a futuro, las acciones van a costar $1, y yo te entrego las acciones en una suerte de dación en pago por trabajo cumplido. Entonces, tú lo cumples y yo te pago. Es solo que no lo estás pagando con efectivo, sino con acciones, y el valor es muy importante que esté muy bien determinado. O la fórmula. Once again. De acuerdo. Perfecto, buenísimo. Mil gracias, Martín y José Elías. Esta semana tienen sesiones con José Elías, pueden seguir afinando dudas, prepárense si es que no tienen listas ya su pool de preguntas. El viernes nos volvemos a ver en grupo con un mentor que va a darles una sesión sobre cómo caminar hacia un gobierno corporativo adecuado, y todo esto es igual caminar hacia, no necesariamente lo que tienen que tener hoy, pero qué pequeños pasos, buenas prácticas pueden ir implementando para pasar también de un consejo asesor y no necesariamente un directorio, y qué prácticas ir incorporando. También les adelanto a las de startups o spin-offs que vienen de empresas familiares. Él tiene muchísima experiencia en empresas familiares, entonces las que luego de la sesión estén interesados en tener office hours, con José Betancourt puedo negociarle que nos abra un par de office hours, pero para las que sea relevante, no creo que sea tan relevante office hours con él con todas, entonces ahí me contactan y lo cuadramos. Por favor, muchas Y gracias. hasta eso, sí, porque justamente pensé en ustedes y también, bueno, en Car Connect, que tienen otras complejidades porque nacen de otras estructuras mucho más complejas. Entonces, eso lo vemos el viernes. Y, Carmen. sí. Un pequeño comentario, ¿no? Agradecerle a José Elías, Martín. La verdad que llevamos pocas reuniones, pero uno va descubriendo cosas súper interesantes. Cuando uno es startup, la verdad que están pañales literalmente. Y un comentario. Creo que estas reuniones lo que me he dado cuenta es que el hecho de que estemos todos y que todos hagan preguntas o compartan sus experiencias, como lo de Rafael, enriquece muchísimo la dinámica de lo que uno aprende. Creo que también uno aprende del resto de gente y quisiera acotar esto para que, bueno, sigamos participando todos de la manera que estamos haciendo y sigamos haciendo las preguntas que todos tengamos, ¿no? Creo que enriquece muchísimo la dinámica y uno aprende mucho, así que muchísimas gracias. De acuerdo, totalmente con Luciano, así que sigamos así. Esa es la idea, que este sea su espacio, no... van a encontrarse mentores más estructurados, más rígidos, que es el espacio pregunta solo al final, y ahí lo vamos manejando, pero esa es la idea. Y totalmente aquí veo que Juan Daniel dice si pueden pasar las dudas con anticipación a José Elías, qué mejor. Si es que tienen sus dudas antes, nos pueden compartir. Por cualquier canal. Yo creo que lo más eficiente es un correo a Gabriela o a mí para que nosotros vayamos centralizando y pasándole a José Elías. Claro, ahí hay una cosita, ¿sí? O sea, sería muy bueno que si alguien tiene una pregunta y los otros igual, que se vayan sumando, porque probablemente hayan temas recurrentes que toque conversar. Así que nosotros creemos en la colaboración y pues sumando nos ayudamos todos. Así que ninguna pregunta es absolutamente confidencial en el sentido de que lo más probable es que todos estén sufriendo exactamente lo mismo.
Perfecto. Cualquier cosa, igual nos vemos por Slack, si es que hay cualquier sugerencia y nos vamos ajustando. Buenísimo. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias, Martín, por tu tiempo en el día de locura. Con mucho gusto, Carmen. Y ahí seguimos conversando. Estamos hablando. Suerte a todos. Cuídense. Gracias, Martín. Gracias, Gracias, Carmen, Martín. Gracias, Gracias a todos. Buenas Gracias noches. a todos. Nos veremos esta semana. Seguro. Muchas gracias, José Elías. Muchas gracias, Martín.